Muy bien, tenemos ya por el medio del hilo telefónico al doctor Martín Belaúnde Moreira. Doctor Belaúnde Moreira, muy buenas noches, nos saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá en el programa. Doctora Mercedes Morocho Arias, qué placer hablar con usted. Gracias. Doctor Belaúnde, queremos preguntarle sobre este artículo interesante acerca del silencio de Castillo. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Han pasado ya muchos ministros. No, se está usted equivocando. Es el silencio. No es el silencio de Castillo, doctora. Es el silencio de Francisco. Muy y el bien. tema es distinto. Entonces, es el vamos silencio del Papa respecto de la invasión de Ucrania, que recién lo ha roto el domingo 20 de marzo. Ha condenado desde una ventana de la plaza de San Pedro a la terrible invasión contra Ucrania perpetrada por el gobierno ruso de Putin. Esa es la materia en el artículo, no es el silencio de Castillo, doctora. Y esto es un tema internacional de inmensa importancia, ciertamente de más importancia del silencio que pueda tener el señor Castillo, que a veces quizás sea oportuno porque cuando habla no lo hace precisamente en forma brillante. Yo lo único que le voy a decir, y le ruego que por favor va a ser breve mi intervención, es de que en estos momentos se está produciendo una situación que atenta contra la paz mundial. Hay una agresión, hay una invasión rusa a Ucrania, que es un país independiente desde el año 1992, que cuando se disolvió la Unión Soviética, que no es parte de Rusia, pero que Rusia la ha venido atacando desde el año 14, cuando se anexó Crimea, que era parte del territorio de Ucrania, y luego cuando ha de alguna forma alentado a las tendencias separatistas de dos así llamadas repúblicas rusas en el Donbass, que es una región oriental de Ucrania. Y en estos momentos, hace 3 semanas, como usted debe saber, se ha desatado una invasión militar acompañada de fortísimos bombardeos que están destruyendo las diversas ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, o Kiev como nosotros la pronunciamos, y Lviv. Y esto es una situación muy grave, porque si bien los Estados Unidos no han intervenido directamente, algunos países europeos han proporcionado armas a Ucrania, y el ejército ucraniano se está defendiendo con gran energía y con inmensa valentía a este ataque ruso. Usted debe tener en cuenta lo siguiente, doctora Morocho, debe tener en cuenta lo siguiente. Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene algo así como 150 millones de habitantes y fácilmente 3 millones de hombres, una fuerza armada que debe tener alrededor de 3 millones de efectivos, de soldados en efectivo en todas las clases y condiciones. Bien, Ucrania es un país que tiene 600.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 45 millones de habitantes y posiblemente tenga un ejército de 500.000 de hombres y una aviación bastante disminuida y casi ninguna marina de guerra. Entonces, esto es una lucha tremendamente desigual que se configura como un acto de agresión, conforme a la definición de agresión que fue aprobada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1974 y que después fue incorporada como el 4º delito de agresión, que son delitos que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional cuando se trate de países que se han sometido a su competencia y jurisdicción, que no es el caso de Rusia. Pero objetivamente hay una agresión conforme a la Carta de las Naciones Unidas y una desigualdad muy grande. Tratados internacionales.
Eso es todo lo que le puedo decir y lamento que haya habido una confusión. No me he referido al silencio bueno, sí. de Castillo. Son temas que suceden. Doctor Belaunde, la situación que actualmente vive Ucrania nos tiene preocupados al mundo entero. Sobre todo por esta desigualdad grande dentro de un país muy grande, con una potencia, con un país un poquito más pequeño, definitivamente. Y sobre todo por el bombardeo, ¿no? Porque usualmente debería ser entre las fuerzas armadas de ambos países, y hoy en día están involucrados, incluso hemos visto pues terminan atacándose hospitales, lugares, un hospital todo tipo infantil, de instalaciones civiles, y se están atacando a la población civil desarmada además. Pero lo fundamental es que constituye una agresión, y la agresión es un crimen internacional, es un delito internacional. Y así está configurada en todos los tratados internacionales y en el orden jurídico internacional. Y esto es un caso muy grave que además, doctora Morocho, a quien le agradezco porque ha tenido la bondad de entrevistarme a esta hora avanzada de la noche, afecta a todos los países del mundo, incluyendo el Perú, en cuanto al precio del petróleo, en cuanto al precio del trigo, en cuanto al precio de los girasoles, y afecta también la inflación mundial. Y nosotros no sabemos cuándo, y ojalá que nunca sea así, que este conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia el matón del barrio y el grande, Ucrania el país más pequeño, ojalá que no escale a un conflicto atómico que podría ser la tercera guerra mundial y que sería una tragedia mundial de incalculables proporciones y que ciertamente afectaría al Perú, influiría en el Perú económicamente y en muchas otras formas, y que yo no creo, tengo mis dudas, de que el actual gobierno del señor Castillo esté preparado para tener una actitud que proteja los intereses peruanos de su población y que proteja los intereses internacionales de la paz y que proteja, digamos, la vigencia del derecho internacional público, que se combina a la vez con una justicia internacional, para lo cual existen determinados organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Hoy día, en cuanto a su Consejo de Seguridad, paralizada por el veto de los 5 miembros permanentes, uno de los cuales es Rusia, pero que su Asamblea General, hará más o menos 10 días, ha votado por 141 votos, entre ellos el Perú, contra 5 de Rusia y 4 aliados de Rusia, y algo así como 35 abstenciones y 8 países que no llegaron a votar. Esa votación realizada en esa Asamblea General ha condenado en términos diplomáticos la innegable agresión rusa a Ucrania, que constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra y un crimen condenable. De agresión. Así es. De manera pues más aún, que le agradezco infinitamente, y ojalá que el gobierno del señor Castillo, que no es Francisco, sino Pedro, tenga la mínima capacidad, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, el ex magistrado constitucional señor Landa, de orientar la política peruana en una forma que nos continúe ubicando en el lado correcto de la lucha por el derecho internacional, e igualmente que proteja los sagrados intereses económicos del pueblo peruano, que se manifiestan en cosas tan elementales y obvias como son los combustibles, y que ahora tenemos a un Petroperú en medio de una crisis cuya calificación internacional ha sido deteriorada, degradada
por las agencias, por las entidades que califican a las empresas y a los países, y que eso nos afecta a nosotros, el Perú, en nuestra condición de deudores para nuestra deuda externa, que ya está llegando al límite de lo que se puede llegar en función de los ratios y en función del PBI peruano. Entonces, todo esto significa que el Perú, por el desgobierno de Pedro Castillo Terrones, a quien yo llamo Pedro sin pueblo, porque cada día tiene menos pueblo y tiene más contrarios. Habría que decir, pero que todavía es presidente de la República y todavía formalmente al menos personifica a la nación. Yo digo, ojalá que no nos conduzca al desastre. Y yo, por mi parte, desde mi punto de vista personal, sí deseo que sea vacado de la presidencia de la República por incapacidad moral permanente, de acuerdo al inciso 2 del artículo 113, cuya aplicación depende, como usted muy bien sabe, de la voluntad de 87 congresistas, o sea, los 2/3 de los 130 congresistas, los 2/3 del número legal de congresistas, que esperemos que voten en ese sentido para no prolongar más la agonía de un gobierno que se muere a pedazos y que perjudica los intereses permanentes y sagrados del pueblo peruano. Doctora Morocho, no sabe usted cuánto le agradezco que haya tenido la bondad de llamarme a esta hora y sobre todo la paciencia de escucharme y hacer que su numerosísima audiencia, teleaudiencia, tenga también la posibilidad de escuchar la voz y el mensaje de este humildísimo servidor suyo. Muchísimas gracias, doctor Martín Belaúnde Moreira. El comentario quizás es que la humanidad, hablando del tema de fondo, no ha aprendido que estamos todavía en una pandemia y que pasamos por un luto constante de familias que lloran aún a sus fallecidos, como para que Rusia entre a una guerra tan desigual con un país tan pequeñito. Es decir, no aprendimos la gran lección de una pandemia que ha arrasado con millones de vidas, que ha dejado muchísimos huérfanos a nivel mundial y habernos dejado quizás más de 2 el millones y medio de refugiados ucranianos. Qué terrible, estimadísima doctora Morocho. Qué situación tan complicada, ¿verdad, doctor Martín Belaúnde? Rogamos pues que esto cese y que llegue el buen criterio para aquellos que quizás no entendieron, pasó la pandemia. Ojalá que prevalezca la paz. Alzar las armas no es lo mejor. Pero que sea una paz con justicia y no sea una paz del cementerio, como a veces ha ocurrido con las invasiones rusas en el curso del siglo XX. Doctora Morocho, le deseo la mejor noche y que venga la paz. Muchísimas gracias. Mañana llega el futuro. Un placer hablar con usted, doctora Morocho. Igualmente, muy buenas noches. Ha sido el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex embajador de Perú en Argentina, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, un reconocido jurista nacional e internacional.